Esta teoría no me pertenece, link del creador en la descripción. Capítulo 1. Renacimiento. No estaba seguro exactamente cuando me di cuenta. No fue tan repentino como despertar. Era más como soñar. Mi sentido del tacto fue primero, mi cara, mis labios, mi nariz. Entonces sentí otras cosas, como un cuerpo pero no. No podía moverme. Dormí, creo. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó o incluso si el tiempo estaba pasando en absoluto. Yo era consciente y no. Existí quizás. Tenía dedos. ¿Cuándo sucedió eso? Flexioné mi mano, el movimiento desgarbado y tote. Yo también tenía pies. Pateé una vez, solo para probar los músculos, pero el movimiento se vio obstaculizado, como si estuviera en una bolsa gruesa y elástica. Dormí. Había calor o tal vez sonido. Pero no. No era calor exactamente, pero esa fue la comparación más cercana que pude hacer. Estaba a mi alrededor, como una cortina de ruido blanco. Y estaba dentro de mí. Subía y bajaba como el agua, y descubrí que si prestaba especial atención, podía moverla de un lado a otro. Era como un juego, empujando y tirando del calor de mi pecho a los dedos de mis pies. Pero también fue agotador. Estaba tan cansado. Dormí. Podría moverme más fácilmente. Pataleé y me estiré a menudo, buscando cualquier cosa en la oscuridad. Pero no había nada. Finalmente me instalé. Y dormí. Y luego me desperté. El calor, que hasta ese momento había sido una corriente agradable, surgió como un dique reventado, la repentina violencia casi me quema. Extendí la mano para nada, el calor chisporroteaba como fuego de vida, como un relámpago a mi alrededor. Agitado. No, aterrorizado. Yo pateé. Pero el calor aún palpitaba y crepitaba. Ya no fluía hacia mí en un flujo constante. No, fluía a mi alrededor. Y de repente me cansé. Tan cansado. Dormí. Tenía frío. Tenía ojos, por supuesto que tenía ojos. Pero algo estaba mal. Todo estaba borroso. ¿Por qué había tardado tanto en recordar que podía ver? ¿Y por qué nunca pensé en abrirlos mientras estaba en el lugar con el calor? Aquí también había calor, pero era diferente, no como el calor reconfortante que fluía hacia mi vientre. Esto era diferente, alienígena. Fluyó en mis brazos y cuello. Se sintió extraño. Antinatural. Mis músculos también eran extraños. Había estado flexionando mis extremidades y pateando, pero en el lugar cálido no había arriba ni abajo, como si la gravedad no tuviera control sobre mí. Aquí, sin embargo, aquí era diferente. Ni siquiera podía levantar la cabeza. Traté de gritar, pero mis labios estaban demasiado hinchados, y mi lengua era difícil de manejar en mi boca. En algún lugar, un bebé lloraba. Dormí. Cuando me desperté, había gigantes a mi alrededor, cosas monolíticas cuyas formas apenas podía distinguir. Pudieron levantarme y llevarme como si no pesara nada. Grité de terror, pero nuevamente todo lo que escuché fue el llanto de un bebé. Me detuve a escuchar, al igual que el bebé. Entonces finalmente hizo clic. Después de un ataque de pánico menor y una gran crisis existencial, mi siguiente prioridad fue averiguar dónde había renacido exactamente. No fue fácil ya que mi cuerpo infantil no quería nada más que comida, sueño y abrazos cálidos, lo que hacía difícil concentrarse en algo el tiempo suficiente para pensar realmente en ello. Deduje que algo debió salir mal en el útero, porque estaba alojado en una incubadora. Había varias vías intravenosas conectadas a mis brazos y cuello para proporcionar nutrientes. También era vagamente consciente de los gigantes, adultos, que iban y venían. Y con cada día que pasaba mi visión se hizo más clara hasta que pude reconocer rostros. La mayoría de los adultos vestían evidentes uniformes de enfermería y todos eran de ascendencia asiática, aunque muchos venían con el pelo alborotado en technicolor. A pesar del elenco rotativo, había un pequeño grupo de personas que venían a visitarme regularmente en esas primeras semanas. Eran obviamente una familia, una madre y un padre y sus 2 hijos. Tenían características japonesas clásicas que incluían cabello y ojos oscuros junto con piel pálida. La mujer era joven, tal vez de 25 años, bonita y con una sonrisa amable y triste. Siempre llevaba un pequeño bulto, un bebé. El otro niño también era pequeño, tal vez de 4 o 5 años. Tenía el cabello negro hasta los hombros y ojos grandes e inteligentes que seguían mi más mínimo movimiento con atenta curiosidad. El hombre era mayor y tenía cara de piedra cuando me miró. Después de poco más de un mes en el hospital, fueron ellos los que vinieron a recogerme. La vida fuera de la incubadora era difícil. De bebé, no tenía mucha movilidad.
Cuando traté de levantar la cabeza, descubrí que no tenía fuerzas. Cuando traté de mover mis brazos, se agitaron como fideos blandos. Cuando traté de hablar, mi lengua permaneció exasperantemente insensible. Me quedé sin forma de moverme o comunicarme más allá de llorar, lo que mi orgullo no me permitiría a menos que estuviera verdaderamente desesperado. Me quedé con largas horas de sueño y aburrimiento, aunque me permitió observar el mundo que me rodeaba. Curiosamente, el calor que había notado en el útero no estaba solo dentro de mí. Estaba dentro de todos. Cuando alguien entraba en mi habitación, podía sentirlos antes de poder verlos o oírlos. La sensación era tenue, como sentir el calor de una vela, pero si me concentraba, podía sentir su calor y la forma en que fluía a través de sus cuerpos. Si me concentraba muy fuerte, podía incluso sentirlos en los pasillos y en la planta baja, pero la sensación era tan débil que podría haber sido mi imaginación. No pude experimentar demasiado, ya que inevitablemente me dejó exhausto. Cuando no estaba durmiendo la siesta o tratando de sentirme cómoda en mi nuevo cuerpo, escuchaba atentamente las palabras que se decían a mi alrededor, tratando desesperadamente de captar los sonidos y unirlos en algo parecido a una palabra u oración coherente. Mi cerebro, todavía técnicamente el de un bebé, era como una esponja que lo absorbía todo. Mis padres no estaban tratando activamente de enseñarme nada todavía, aunque el hombre a veces decía Touchan. Papi despacio y con movimientos exagerados de la boca. Traté de imitarlo, pero lo más cerca que pude estar fue ja, ja. Y eso fue poco más que un par de exhalaciones agudas. La mujer probó con Ka-chan. Mami, pero lo mejor que pude hacer fue un A. A pesar del intento fallido, sonrió y le dijo algo al hombre, quien sonrió, en marcado contraste con su expresión normalmente estoica. Compartí una guardería con el otro bebé, que resultó ser un niño. Y, si mi suposición era correcta, su nombre era Sasuke. El chico mayor se llamaba Itachi, lo cual era raro, pero supuse que había gente a la que le gustaba mucho el anime, hecho que se verificó cuando noté el abanico de Uchiha en la espalda del chico. Aparentemente, también les gustaba el cosplay, pero supuse que había peores destinos. También me di cuenta de mi nombre, que aparentemente era Keiyo. Itachi tenía su propia habitación al final del pasillo, pero casi siempre gravitaba hacia nuestra habitación para jugar o llevarnos al jardín trasero, lo que resultó ser algo peligroso. Ni siquiera había salido del hospital durante una semana cuando cogí un resfriado y me repusieron de nuevo. Mi familia me dejó allí durante la noche en observación. Y ahí estaba yo cuando sucedió. Me desperté de un salto, gritando a la pesadilla, al monstruo rugiente cuya ira me atravesaba como un cuchillo, ahogándome en puro terror. Pero mientras me agitaba, mareantemente despierto de una manera que no había estado desde mi renacimiento, la pesadilla no se desvaneció. Los rugidos se hicieron más fuertes y se escucharon golpes y gritos provenientes del exterior. Mi grito se cortó cuando me congelé impotente en mi cuna. No podía moverme. No podía respirar. Ni siquiera podía pensar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí y esperar a morir. Eventualmente, la aterradora presencia se desvaneció, tan completamente que podría haber sido un sueño si no fuera por la persistente sensación de pavor que flotaba en el aire como una espesa niebla. Esperé allí toda la noche, quieta, tranquila y sola hasta que vino una enfermera a ver cómo estaba. Estaba agotada, sus ojos muy abiertos me recorrieron una vez antes de asentir y salir corriendo. Su uniforme blanco, normalmente prístino, estaba salpicado de marrón rojizo. Yo estaba muy tranquilo. Con la luz del día llegaron mi madre y mis hermanos. Ella me miró con ojos ansiosos y acarició mi pequeño mechón de cabello. Itachi también parecía aliviado y me tocó suavemente la mejilla a modo de saludo. Gemí, el primer sonido que había hecho desde que sucedió, y él se veía triste. Vinieron a visitarme todos los días durante mi estadía de 2 semanas en el hospital hasta que mi resfriado desapareció y las enfermeras me enviaron a casa. Itachi me llevó a mí y al pequeño Sasuke a dar un paseo entre carretas muy cargadas, que eran conducidas por bueyes por las calles hacia un lugar desconocido. Eso solo hizo sonar campanas de alarma en mi cabeza. ¿Quién usaba bueyes en este día y edad? Pero eso no fue lo único que noté ahora que finalmente tuve la oportunidad de mirar alrededor. Los edificios eran extraños, todo curvas y ángulos extraños con grafitis y carteles pegados en los lugares más inaccesibles. Era como si los constructores solo tuvieran una familiaridad pasajera con los estilos arquitectónicos y muchos de ellos parecían estar todavía en pie gracias al poder de las esperanzas y los sueños.
Mi confusión se transformó en preocupación, pero no fue hasta que Itachi dobló una esquina y el monumento Hokage apareció a la vista que la verdad se alzó y me golpeó en la cara. ¡Ay, no! Había renacido en el mundo de Naruto. En el clan Uchiha. Antes de la masacre. Y yo estaba completamente, absolutamente, perfecto.